La base en que se formula la serie de mensajes que estamos dando acerca de esta unidad no puede ser otra base que la que está en la oración del Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan. Por lo tanto, lo iremos leyendo mientras estemos tocando este tema y nos circunscribiremos a los versículos 20 y 21 de Juan 17, donde dice el Señor Jesucristo mientras está orando al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo crea que el Señor Jesucristo fue enviado, cuando la totalidad del mundo, por lo menos de los elegidos que Dios tiene en el mundo, entonces será el día glorioso cuando el Señor venga a buscar a su sola iglesia. Porque de eso se trata, de saber que la iglesia del Señor es una sola y universal. Tan así es que cuando habla de iglesias se refiere a las distintas localidades donde hay una iglesia. Por ejemplo, en Quilmes decimos que hay, no sé, puede ser que haya 100 iglesias o 200 o 300, no sé. Pero es incorrecta la denominación que le estamos dando a las iglesias, porque cuando son iglesias en la Sagrada Escritura se refiere a distintas localidades. Nosotros podemos decir la iglesia de Quilmes y podemos decir la iglesia de Berasategui, pero cuando decimos la iglesia de Quilmes incluimos a todo lo que estamos, a todas las congregaciones a las que llamamos iglesias, porque esto es el sentir primitivo y entendemos que es el sentir continuo y final del Señor, porque las Escrituras no cambian en cuanto a esto. Lo que encontramos en las Escrituras, la luz que encontramos en las Escrituras, es que cada localidad, cada población tiene una sola iglesia. En aquel tiempo posiblemente no había denominaciones. En la iglesia de Éfeso, por ejemplo, o en la iglesia de Jerusalén, no había la iglesia Ríos de Vida, la iglesia bautista, no existía nada de esto, sino que era la iglesia de Jerusalén o la iglesia de Éfeso, aunque estuviera repartida en diferentes congregaciones, pero no denominaciones, porque todas tenían el mismo nombre: la iglesia del Dios vivo y verdadero, columna y baluarte de la verdad. Esto en el transcurso de la historia se ha ido perdiendo y nos encontramos hoy día con este desdibujamiento de lo que es la iglesia del Señor. Tiene razón de llamarse iglesias. Por ejemplo, hay una diferencia de cantidad entre la iglesia de Quilmes, que compone todas las congregaciones que hay en Quilmes, y la iglesia de Berasategui,
que compone todas las iglesias del Señor que hay en Berasategui. Este es el sentir bíblico. No encontramos en la Biblia que haya iglesias de diferentes denominaciones. Hay iglesias en las casas, hay iglesias en distintos lugares, en distintos barrios, pero es la única iglesia local, es la iglesia de Éfeso, o la iglesia de Jerusalén, o la iglesia de Antioquía. De esto, en el transcurso de la historia, la iglesia del Señor se ha venido apartando. Y ahora, por supuesto, hay que desandar el camino andado, hay que volver a las sendas antiguas y con una mayor gloria, tenemos que llegar a esto precisamente. Hay iglesias de diferentes lugares, una iglesia sola en cada localidad y una iglesia sola universal compuesta por todas las iglesias de las distintas localidades. Cuando hablamos de iglesia local, no podemos hablar de la iglesia de Calle Dorrego. Cuando hablamos de iglesia local no podemos llamar la iglesia de Calle Vicente López, sino que cuando hablamos de iglesia local tenemos que decir la iglesia de Quilmes, que la componen Vicente López, Triunvirato. Gracias a Dios, cada vez más, y en el retiro que tuvimos en La Falda, pudimos ver que todos los que estábamos reunidos allí, todos los que tomaron la palabra, estaban de acuerdo en esta exposición acerca de la iglesia local y de la iglesia universal. Pero no se nos escapa que hay puntos de vista diferentes, criterios distintos, y por eso decimos que hay un largo camino que recorrer hasta que nos pongamos de acuerdo. Porque hasta que no nos pongamos de acuerdo no podremos ser uno. Si tenemos que ser uno, dice aquí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Si tenemos que ser uno estando de acuerdo como el Padre y el Hijo están de acuerdo. No están peleando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No están en desacuerdo. No están diciendo, a mí me parece esto, no, a mí me parece esto, no, que tener razón, no, que tengo razón. No se ve en la Escritura. En la Escritura, cuando se ve actuar la Santísima Trinidad, desde el principio, en el Génesis, dice, hagamos el universo, por ejemplo. Hagamos al hombre, hagamos. Y no hay uno, no, espera, no es el tiempo, no, espera, no lo podemos hacer así. No, de la costilla no se la saques, la costilla que va a ser un hombre con una costilla menos, qué sé yo. No están discutiendo la Santísima Trinidad. Están de acuerdo. Por eso, para que podamos ser uno solo, tenemos que estar de acuerdo. Y ahora, hoy día, el panorama de la Iglesia del Señor que vive en esta tierra no es precisamente el estar de acuerdo, sino más bien la característica es estar en desacuerdo. Por eso estamos de acuerdo, usted y yo, que hay un largo camino para recorrer. ¿Está bien? Pero como no nos hacemos ilusiones vanas y queremos dar pasos firmes hacia esto, no podemos ser indiferentes a algo que el Señor ha pedido al Padre, y por lo tanto nosotros tenemos que colaborar en esto. No podemos ponernos resistentes a la oración que hizo el Señor Jesucristo. Tenemos que colaborar y dar pasos a la dirección que el Señor Jesucristo pidió al Padre. Pero tenemos que ser conscientes de que según qué pasos no los podemos dar porque no tenemos el pie demasiado o la pierna demasiado larga. No podemos dar pasos de elefante, quizás tenemos que dar pasos de hormiguita viajera.
Tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar o desde dónde podemos empezar, hacia dónde queremos llegar, lo sabemos hacia dónde queremos llegar. Es hasta ser una sola cosa para que el mundo pueda creer que el Señor Jesucristo fue enviado al mundo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y perdonarnos. Y la condición que Dios ha puesto es esta: para que sean uno, para que el mundo crea precisamente esto, que yo he sido enviado, dice el Señor Jesucristo. Entonces, tratando de ser conscientes, por un lado, no aflojar y ponernos a tono con la petición del Señor, esto por un lado, y por el otro lado, no ser fantasiosos y comenzar la casa por el tejado. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, qué es lo que podemos comenzar a hacer. Y esto ya lo dijimos el domingo por la mañana. El domingo por la mañana dijimos que teníamos que empezar por nosotros. No podemos pretender arreglar la casa de los otros si primeramente no está arreglada nuestra casa. Y cuando esté arreglada nuestra casa, tampoco podemos, si no nos llaman, no podemos meternos en la casa de otros y tratar de arreglar la casa de otros. La responsabilidad es de cada uno. ¿Dónde Dios nos ha puesto? Dios nos ha puesto, yo soy consciente que Dios me ha puesto aquí en calle Dorrego 485. Soy consciente, a pesar de haber dado muchas vueltas por diferentes partes del mundo, pero soy consciente que en este momento Dios me ha puesto aquí. Pero al mismo tiempo soy consciente que soy pastor de la iglesia en Quilmes. No reconocido como pastor de Dorrego nada más por esta cosa que está pasando en la iglesia. Pero yo confío que un día reconocerán que el pastor Gardelini, que el pastor Esparta y que el pastor Ernesto son pastores de Quilmes. Y nosotros reconoceremos que el muy dinámico Raúl David Caballero es pastor de Quilmes, de la iglesia en Quilmes, de la totalidad de la iglesia en Quilmes, y que el talentoso y varón de Dios Pedro Ibarra es pastor de Quilmes, y el fogoso Eugenio Carley, que son gente que queremos, todos estos que estoy nombrando, que los queremos mucho. Vamos a tener conciencia que somos pastores de Quilmes, de la única iglesia de Quilmes. ¿Entiende? ¿Lo entiende bien? ¿Lo va captando esto? ¿Me va ayudando? ¿Se está compenetrando de lo que estoy diciendo? Pero esto llegará. Lo primero que tenemos que hacer es tener la disposición de llegar hasta ahí. Comenzando por casa. Comenzando por casa. Y comenzando por casa es comenzando por la esposa, comenzando por los hijos, comenzando por los padres, los hermanos naturales, los hermanos de la iglesia. Ojalá que todas las familias, padre, madre, hijos, fueran creyentes, pero sabemos que no es así. En algunos casos, hay casos que la mujer la esposa es creyente, el esposo no. A veces el esposo es creyente, la esposa no. Los hijos andan uno por aquí, otro por allá. A veces son los hijos que son creyentes, los padres no lo son. Pero tenemos que llegar a esta unidad. La unidad con el que no está convertido. No tenemos mucha o demasiada responsabilidad, o por decir, únicamente tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio y de dar buen testimonio. Es bastante, me parece, ¿no? Si queremos que nuestro padre inconverso o nuestra madre inconversa se convierta, tenemos que predicar el Evangelio y dar testimonio. Dar testimonio de nuestro cambio, dar testimonio de nuestro amor por Jesús, de nuestro amor por la gente, etcétera, etcétera.
Pero hasta ahí llega la responsabilidad. Ahora, cuando se trata de la responsabilidad con el creyente, de la unidad con el creyente, la responsabilidad no solamente se circunscribe a tener una santa palabra siempre para mi hermano y darle testimonio, sino necesitamos para ser uno con mi hermano estas tres cosas que hemos hablado: humildad, altruismo y sustitución. Y vamos a hablar de esto esta noche. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11 nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Señor Jesucristo agarró un atado de sogas, derribó las mesas de los cambiadores de moneda, espantó las palomas y las ovejas y los corderos que había allí para la venta, y todas las cosas que había para la venta en la casa de Dios. Cuando espantó todo esto, hizo aquel barullo tremendo que nos describen los evangelios. No dijo: aprended de mí a derribar mesas, a agarrar a latigazos a la gente. Lo hizo él, pero no dijo: aprended de mí. Y muchas veces nosotros, los hermanos en Cristo, al tener la buena intención de ser semejantes a Jesús, queremos aprender precisamente esto, y nos armamos de la justicia que decimos justicia de Dios, y empezamos a los hachazos y a cortar cabezas. No. El Señor Jesucristo lo hizo una sola vez, excepcionalmente, y se cuidó muy bien porque sabía que nosotros tomaríamos esto como ejemplo, porque nos gusta romper cosas y poner justicia donde entendemos que no la hay, y poner reverencia donde entendemos que no lo hay. Y nos entusiasma ver al Señor Jesucristo con el látigo: ¡ala, dale por aquí! ¡ala, dale por allá! Y tumbar las mesas. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso debía ser esto! Pero el detalle que faltaba es que no dijo a ninguno de sus discípulos: hacedlo vosotros también. Así como yo hice, hacedlo vosotros. No está en ninguna parte de la Biblia. Lo hizo no para que lo aprendamos, lo hizo porque era Dios soberano y Él es el único que sabe hacer justicia. Pero nosotros no. Y esto nos va bien a los pastores también, porque muchas veces los pastores estamos obligados a hacer justicia, pero tenemos que saber cómo la hacemos. Y como la hacemos es en base a lo que el Señor Jesucristo dijo que aprendiéramos: mansedumbre y humildad, que no tiene nada que ver con tumbar mesas ni pegar latigazos. Esto dejémoslo para el Señor. Él lo hizo, todo lo que hizo Dios está bien hecho. Pero esto no nos dijo que lo imitáramos. Sin embargo, nos dice: aprended de mí mansedumbre, que es todo lo contrario de esto. Y cuando nos dice aquí positivamente: aprended de mí mansedumbre, negativamente nos está diciendo: no aprendáis de mí lo de la soga. Porque es todo lo contrario, lo de la soga es todo lo contrario a lo que yo quiero que aprendáis de mí. ¿Me entiende, hermano? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? Y hallaréis descanso para vuestras almas.
hallaréis descanso. Seguramente que si alguno de nosotros quiere imitar al Señor Jesucristo, pegar latigazos, quizá no dormiríamos en toda la noche y tendríamos que tomar Valium de 25 miligramos si es que lo hay. No podríamos dormir. Pero cuando aprendemos de Él mansedumbre y humildad, hay descanso para nuestras almas. Amén. ¿Cómo poner en práctica esto? Siguiendo la lectura de la Biblia y tomando como referencia Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Nada, escuche bien esto porque es aprovechable todo, no tiene desperdicio. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Lo quiere meditar esto después en su casa y después me cuenta? Nada hagáis por sentimientos que no conducen a la humildad y que son la antinomia de la humildad. Rivalidad o vanagloria. Competencia o vanagloria. Nada hagáis por esto, sino si queréis hacer las cosas sin rivalidad, si queréis obedecer la palabra de Dios y hacer las cosas sin rivalidad y sin vanagloria, hacedlas en humildad. ¿Y cómo lo haré en humildad? ¿De qué manera lo haré? Considerando a los demás superiores a ti mismo. ¿A quién voy a considerar superior a mí mismo? A este pobrecito. No estoy señalando a nadie, por eso señalo aquí en el piso. A este pobrecito. Porque todavía si señalo a alguien se me puede ofender. A este, bueno, que pueda considerar superior a mí mismo a algún personaje de carrera o algún hermano que es de gran inteligencia, de gran estima, con mucha gracia de Dios, etcétera. Pero este pobrecito que ni sabe orar. No dice consideraos inferiores o considerad superiores a aquellos que parecen superiores o tienen aspecto de superiores o son superiores de acuerdo a la óptica del mundo, sino que dice considerad superiores a los demás. ¿Y los demás quiénes son? Todos. Si quieres hacer las cosas sin rivalidad ni vanagloria, en humildad, considérate el más pequeño de todos. A mí me cuesta creer que Pablo sea el primero de los pecadores, el pecador más recalcitrante. Me cuesta creerlo. Si no lo dijera la palabra de Dios, me costaría creerlo al ver su vida después tan transformada. Pero Pablo es el que escribe esto, el que dijo soy el primero de los pecadores, es que puede exigir, y ojalá que usted encontrara en mí autoridad suficiente como para señalarle, considérate inferior a los demás, porque quien te habla
se considera inferior a todos. No sé si tú puedes ver en mí esto. Me parece que no. Me parece que no doy la talla todavía. Todavía no doy la talla. Pero espero darla. Y si tú me quieres ganar de mano, pues bendito seas. Y puedas asumir esa verdad, esa orden, ese mandamiento de considerar a los demás superiores a ti mismo. ¿Me dices un amén chiquitito? Amén. Amén. Es difícil. Es difícil la humildad, que es la primera cosa. Imagínate que Dios siempre nos está llevando de gloria en gloria. Y la gloria siempre es más gloriosa cuanto más grande es el mandamiento y la responsabilidad. ¿Quieres vivir una vida humilde? No es solamente presentarte delante de Dios. Yo sé que cuando te presentas delante de Dios dices soy un pecador, soy un desgraciado, etcétera, etcétera. Pero eres capaz de reconocer que vales menos que todos los que estamos aquí, que somos los demás. Esto no quiere decir que te desprecies. Al contrario, esto quiere decir que te aprecies. Porque el reino de Dios es el reino del revés, como dicen la Elena Walsh. Es que cuanto más pobre seas, más rico serás. Y cuanto más te humilles, más te ensalzarás. No es para que tengas un autodesprecio de tu persona. Es solamente para que te comportes humildemente, que es distinto. No que te desprecies, no que digas soy un desgraciado y empieces a agarrar un martillo y pum, 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 golpearte la cabeza. No, no es necesario esto. No te desprecies, porque tienes mucho valor. ¿Sabes con qué fuiste rescatado? No con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, si vales. Y vales más a medida que te consideres menos. El reino del revés. ¡Aleluya! Di aleluya, eres capaz de decir aleluya, aleluya, aleluya. Es altruismo. Alguien me preguntó que le aclarara esta palabra, se la aclaré el domingo por la mañana, pero soy consciente de que hay algunos que no conocen por el poco uso que se hace del término. La palabra altruismo se usa muy poco, pero altruismo viene de una palabra latina que los italianos y los catalanes la tenemos casi igual que en latín. En italiano se dice altro y en catalán se dice altra, que quiere decir en castellano otro. Altruismo es hacer las cosas en beneficio de otro, no procurando el propio interés de uno, sino haciendo todas las cosas con altruismo, es decir, beneficiando a otro. La manera simple del altruismo o la manera elemental del altruismo
es bendecir a otro, hacer bien a otro, pero sin perjudicarme yo. Pero el término altruismo, no en un sentido elemental, sino en un sentido superior, el término altruismo es, aunque yo me perjudique, beneficiar al otro. Y esto lo tenemos en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, yo no lo diría. Pero como está en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 24, dice: ninguno busque su propio interés o bien, sino el del otro. Que no busque mi beneficio, sino el del otro. Y a veces sucede que mi beneficio se interpone al del otro. Y entonces decimos aquello de que primero yo y después lo que sobre para el otro. Pero no, esto no es altruismo, esto es amor propio. ¿Entienden? Altruismo es completamente distinto. No buscar el propio interés de uno, sino el interés de los demás. Hace muchos años, cuando teníamos la casa bíblica en calle Patricio 66, San Patricio 66, de esta ciudad de Quilmes, los muchachos, no sé ahora qué hacen. Ahora no debe ser porque los muchachos no llevan corbata, casi ninguno lleva corbata. Pero antes llevaban todos corbata, sobre todo los domingos llevaban corbata. Y se usaba, el uno agarraba la corbata. ¿Qué me agarraste la corbata mía? ¿No? Y bueno, ¿qué decir? Todo. Y había una lucha corbatera tremenda, porque uno se ponía la corbata del otro, etcétera, etcétera, sin permiso del otro, porque el buscar el propio interés del otro es precisamente respetar las fronteras del otro. Y alguno dijo: cuando yo intervine, algunos de los muchachos que hoy son pastores famosos, alguno de los muchachos dijo: es que, papi, tenemos que aplicar aquello. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y casi me convenció. Pero como yo soy un poco testarudo y no dejo mi brazo a torcer fácilmente, pensé unos minutos nomás y dije: no, esto no es correcto. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Digo, no es correcto. No es correcto a las enseñanzas de la Escritura. Correctamente, de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. ¿Entiendes? Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Así que pensabas ganarme, ¿eh? Le dije: no, te gané yo. Tenemos un orfanatorio, un hogar de niños en Concordia de hace muchos años. Y ocurría con los chicos algo que no sé si ocurre ahora, pienso que no, porque me parece que ya aprendieron la lección y ya no ocurrió más. Pero se guardaba el dulce, la manteca
el queso se guardaba en la heladera común del hogar. Y había algún vivillo que se levantaba por las noches y se comía el queso y el dulce y todo lo que encontraba en la heladera. Y era un problema porque a la mañana siguiente iban a hacer el desayuno y no encontraban dulce, no encontraban queso, no encontraban manteca. Y la directora, los directores eran en aquel tiempo los papás de Patricia, Karina Leguizamón. Ella debía ser muy chiquita, ella no debe recordar esto. O a lo mejor era ella la que sacaba la mermelada y todo eso. A lo mejor, no sé, puede ser. Y estaba desesperada, sobre todo Teresa, estaba desesperada la directora. ¿Cómo voy a hacer para que esto no suceda más? Les amenazaba, les decía, el día que agarre al que haga esto lo voy a poner en penitencia, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero no lograba nada, seguía desapareciendo el dulce, seguía desapareciendo todo. Y un día desesperada leyó la Biblia y encontró este texto de 1 Corintios 10:24. Y dijo, voy a poner un letrero así pegado en la heladera. Nadie busque su propio interés sino el del otro. Y lo clavó en la heladera. A partir de aquel día hubo desayuno abundante para todos. Porque el ladronzuelo que se levantó de noche, como tenía temor de Dios en algún aspecto, tenía temor de Dios, cuando fue a abrir la heladera y se encontró con el texto, cerró despacito la heladera, se fue a la cama de vuelta, sin queso y sin dulce, pero a la mañana hubo queso y dulce para él y para todos. Nadie busque su propio interés, sino el del otro. Esto es altruismo. En la iglesia se puede practicar. ¿Está viendo dónde estamos llegando, no? Estamos llegando a que tenemos que ser una sola cosa. Y para ser una sola cosa no es que el hermano se parezca a mí, sino que yo me identifique con el hermano. No que el hermano se identifique conmigo, sino que yo me identifique con él. No es mí mismo, es altruismo. No es mi yo, es el otro. No el otro yo, sino el otro tú. En un librito que se vende allá que dice Nacer de Nuevo, dice algo así en uno de los pequeñas coplas que hay. Dice algo así: cuando me convertí, la herencia de Adán se rompió y puse el tú donde tenía el yo. ¿Entiende? Y puse el tú donde tenía el yo. Altruismo, el bien del otro. Pero vamos de gloria en gloria. Y una gloria mayor es la sustitución. ¿Qué será la sustitución? Ocupar el lugar del otro. Uy, qué bien, entonces voy a ser gerente del Banco Quilmes. Ocupar el lugar como Cristo lo ocupó. 1 Juan 3:16. Conoces el texto porque lo vengo repitiendo hace años. En esto consiste el amor,
en que Cristo puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Dice Romanos, creo que es el capítulo 6 de Romanos, dice: puede ser que alguno ponga su vida por un amigo, puede ser que alguno ponga su vida por un hombre de bien, pero Cristo nos amó de tal manera que aun siendo pecadores, enemigos de Él, puso su vida por nosotros. Sustitución. Sustitución. Poner la vida. ¿Poner la vida para quién? Para aquel que me cae bien, para aquel simpático, para aquel bueno. Bueno, ya es algo. Pero hay que estar dispuesto a ponerla. Dice, en esto consiste el amor, que Cristo puso su vida por nosotros. ¿Y qué somos nosotros o qué éramos nosotros? Pecadores, enemigos de la cruz de Cristo. Y Él puso su vida por nosotros. Aún siendo enemigos, puso su vida por nosotros. Así también nosotros, en el mismo sentido, en el mismo nivel, tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. En una palabra, cargar con la culpa del otro. Daniel era un hombre casi perfecto. Las Escrituras nos lo pintan como un hombre perfecto. Y cuando empieza a interceder por el pueblo de Israel, dice, estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Mi pecado. Y él aparentemente no lo tenía, pero confesaba su pecado. Lo he contado algunas veces, teníamos una chica, ahora es una señora, casada en Inglaterra, una inglesa rubia muy linda, se llama Johanna. Lo digo porque esto lo he contado estando ella presente y ella se mataba de la risa. La teníamos en la Casa Bíblica de Barcelona y siempre que lavaba los platos o los vasos se rompía un plato o dos vasos o algo así. Y cuando se rompía, cada vez que los tocaba, no sé qué tenía en la mano, y ¡bum!, se le caían y lo rompía. Y lo primero que decía, no es mi culpa. Bueno, como lo decía en inglés, podía pasar. Un día ya el director en ese entonces era mi yerno Emanuel Ferradura. Y mi hija. Y dijeron, bueno, Johanna, esto no se tiene que terminar. Ahora lo que vas a hacer cada vez que rompas un plato, ella estaba pensando, me dirán que ya no lave más. Pero no le dijo, cada vez que laves y rompas un plato, lo vas a pagar. Porque es un montón de platos y un montón de vasos que los has roto. Lo vas a pagar. Bueno, ella se puso con mucho cuidado, pero ¡plim, plom! Se rompió otro plato u otro vaso, no sé. No es mi culpa. ¿Cómo que no es tu culpa?, le dijeron los directores. ¡A pagar eso! Y se levantó un muchacho. Y no estaba enamorado de ella, porque se casó con otra, así que se levantó un muchacho y dijo, no es su culpa, lo voy a pagar yo. Y pagó el plato y el vaso. Quizá no nos tenemos que poner demasiado dramáticos pensando que tenemos que dar la vida literalmente el uno por el otro. Pero sí que se nos presentarán innumerables ocasiones
innumerables ocasiones de pagar la culpa del otro. Y esto se llama sustitución. ¿Usted cree, mi querido hermano, que si nos ponemos en serio a asimilar estas tres virtudes, no vamos a llegar a ser uno en la calle Dorrego 485? ¿Qué se juega si pudiéramos jugar y apostar? ¿Qué apostamos, como dice la televisión? No apueste nada, pero tenga fe, confianza, que vamos a caminar por este camino de la humildad, del altruismo y de la sustitución. Y termino. Yo sé que se nos pone un poco difícil, porque hay hermanos y hermanos, somos tantos y tan diferentes. Por uno estamos dispuestos a ser humildes, por uno estamos dispuestos a procurar el bien del otro, por unos estamos dispuestos a pagar las culpas de ellos, pero es que son lindos, es linda gente, pero hay cada uno en esta iglesia. Solamente hay que mirarle la cara, es feo de verdad, y no físicamente, sino que es feo por donde lo mires. A lo mejor es sucio y todo, espiritualmente hablando. Y por yo voy a tener que tomar su lugar y pagar sus culpas. Le cuento otra y me despido. Esto ocurrió cuando yo tenía 5 años. Éramos un hermano mayor de 11 años, mi hermana de 9, yo de 5. Teníamos padre y madre, pero a mi padre lo pusieron en la cárcel por motivos políticos en España de la Segunda República. Por catalanista, que todavía es problemático en España ser catalanista. Y él lo era. Y lo metieron en la cárcel. Metieron a tanta gente en la cárcel en aquel tiempo que las cárceles no daban abasto. Habilitaron 2 barcos, uno que se decía Argentina y otro decía Uruguay. 2 barcos. Y a mi padre lo pusieron en el Uruguay. Allí en la bodega, lo encarcelaron allí en la bodega del barco del transatlántico Uruguay. Pero tenían la benevolencia, los que lo pusieron preso, de que cada semana mi mamá podía ir a visitarlo, a mi padre. Y le traía ropa limpia y se llevaba ropa sucia de la semana. Imagínense la semana en la cárcel con tanta gente, venía una ropa que, mamma mía, ¿no? Sudor, el sudor de él, el contacto con todos los demás. Y usted sabe que estábamos haciendo cada sábado, mis 2 hermanos y yo, la tía Monse, mi hermano que falleció y yo, sabe que estábamos esperando más o menos a las 8 de la noche que llegara mi mamá con la ropa sucia de mi padre para olerla. Era sucia. Gallego tenías que ser para ser pata sucia, alguno pensará. Gallego o no gallego, pero usted sabe lo que era el olor a la transpiración de mi padre. Tu hermano a lo mejor no ha llegado donde has llegado tú,
a un nivel de limpieza espiritual que tú has llegado, a lo mejor no ha llegado él. A lo mejor espiritualmente también huele un poco. Pero ¿sabes quién es tu hermano? Es obra de tu Padre. Es hijo de tu Padre. La ropa era sucia, pero era de mi Padre. ¿Entiendes? Aleluya. ¿Qué te cuesta? No te digo que te pases ahora oliendo a tu hermano, pero disfruta la fragancia. Dentro de tantas limitaciones todavía, dentro de tanto camino que tenemos que recorrer todavía, abrázalo, bendícelo, porque tu hermano es hijo de tu Padre, es obra de las manos de tu Padre y de mi Padre. Tú eres hijo de mi Padre. Yo soy hijo de tu Padre. Por esto no me importa en qué medida, en qué nivel espiritual o anímico o como sea en que estás. Me importa que eres la obra de mi Padre. Me importa que eres mi hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.